ya los dos grupos han desarrollado el problema. Pero por ahí te queda alguna duda. Me piden calcular la velocidad del bloque A de 60 libras de masa. Los dos bloques se sueltan desde el reposo y el bloque B de 40 libras se mueve 2 pies hacia arriba del plano inclinado. Me dan el coeficiente de fricción también. ¿Cuál es la velocidad final del bloque A? Velocidad final del bloque A. Entonces, tenemos un problema de movimientos dependientes. ¿Se acuerdan que hicimos el desarrollo de ese tema? ¿Sí? Hay una polea móvil, mira, en este sistema. Cuando hay poleas móviles, ya el movimiento se altera, no es como un sistema así, mira. Es como que si acá hubiera un bloque A, por acá tenemos al bloque B, y digamos los dos unidos. Si fuese así el sistema, este bloque A, mira, baja con una velocidad V, el otro sube con V también, ¿no? Porque hay una sola cuerda. El bloque A podría tener una aceleración A, y el bloque B, como están unidos por una sola cuerda, sencilla, simple, también se mueve con la misma aceleración. Si, mira, el bloque A se mueve hacia abajo una distancia D, el bloque B, ¿qué distancia se moverá hacia arriba? La misma. Todo es idéntico. ¿Ya? Todo es idéntico. Pero, en ese caso, ya la cosa es diferente. Mira, tenemos una polea móvil y la cuerda que ves acá es una única cuerda, pero aparece dos veces alrededor del bloque A. Dos veces, una vez, dos veces. Y acá una sola vez. Entonces, ¿qué haces en este caso? Mira, decíamos que acá colocábamos nuestros ejes y un montón de cosas para hacer el análisis, pero en adelante tú solamente dices lo siguiente. Oye, por acá hay dos cuerdas, son dos tensiones, acá hay una sola cuerda, una sola tensión. Mira, entonces aquí pones que el bloque B sube con una, digamos, la aceleración que vas a poner acá, que sea igualito al número de cuerdas que aparecen acá. 2, ¿no? 2 pones 2 ahí. Y la aceleración con la que baja el bloque A, que sea igualito al número de cuerdas que ves acá. 1. Entonces pones A. De frente, ya así, sin bloquearte, ya de frente lo pones. ¿Qué más? El bloque B tendrá una velocidad en cualquier momento el doble de la velocidad de A. El bloque A se va a mover hacia abajo una distancia D y el otro se va a mover 2D. Así. ¿Está bien? Ya no te rompas la cabeza. De frente pones eso. Al revés. Al revés. Dos cuerdas por acá. Ese 2 que vaya en todas las variables cinemáticas de acá. 2 velocidad, 2 aceleración, 2D. Y acá pones que todas las variables cinemáticas coincidan con el número de cuerdas. 1. 1A, 1B, 1D. ¿Está bien? De frente. Mira, te pongo otro caso. Como el bloque A es mucho más pesado que el bloque B, entonces se entiende que el bloque A va a bajar y el bloque B va a subir. Entonces tenemos esto, mira. Por acá hay 3 cuerdas y por acá hay 2. Mira, mira, haz esto. El bloque A va a bajar con una aceleración igual a, y el número de cuerdas que hay acá, 2. Y el bloque B subirá con una aceleración igual a, el número de cuerdas que hay acá es 3.
¿Está bien? ¿Qué más? En cualquier momento el bloque A tendrá una velocidad que es el número de cuerdas que hay acá es 2, ¿no? 2 sube. Y el bloque B subirá con una velocidad que es 3 cuerdas. 3 sube. ¿Está bien? Por último, el bloque A se va a mover hacia abajo una distancia, número de cuerdas 2 por aquí, 2D, y el bloque B subirá una distancia igual a 3 cuerdas por acá. 3. Y ya, no te bloquees con otra cosa más. De frente pones esos valores, ¿ya? Rapidito, de manera directa. ¿Listo? He movido 2 pies hacia arriba. ¿Ya? Si se mueve 2 pies por acá, igualito el número de cuerdas que hay acá, ¿no? 2 pies. El bloque A, ¿cuántos pies va? Igualito el número de cuerdas que hay acá. 1 pie. ¿Está bien? 1 pie. Pues, si tú de arranque tienes que hacer un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama tienen que estar todas las fuerzas. No puedes obviar ninguna. ¿Qué fuerzas actúan? Digo, pues está el peso, está la normal. Por acá tengo 2 tensiones, tengo la fricción. Y para el bloque B, el peso, normal y una tensión. Mira, y acá está lo que te venía mencionando, ¿no? Acerca de las velocidades, aceleraciones, distancias. Ahora, este problema yo lo he desarrollado de 2 formas. La primera forma es con la ecuación del movimiento. Suma de fuerzas, masa por aceleración. Suma de fuerzas, masa por aceleración. Y de esa manera he calculado la velocidad del bloque A, 0,77. Esa es una forma. Mira todo lo que me tardé. Fíjate todo lo que me tardé en resolver con la ecuación de movimiento. Ahora, con el método energético, digo lo siguiente. El bloque A va a bajar 1 pie, como lo habíamos mencionado. ¿Sí? Si baja 1 pie, una altura, habrá caído de una altura, habrá caído esta altura. 1 por el seno de este angulito, 1 por el seno de 60. ¿Sí? Y entonces, mira, he colocado que el trabajo de la fuerza resultante es igual al cambio de la energía cinética. ¿Y qué fuerzas hacen trabajo? El peso hace trabajo, la normal no. La fricción hace trabajo y las 2 tensiones hacen trabajo. Igual a energía cinética final menos energía cinética inicial. Al inicio no hay energía cinética, porque parten del reposo. Entonces, trabajo que hace el peso, y digo de frente, mira, el peso hace trabajo positivo. ¿Por qué? Porque el bloque se mueve hacia abajo, en la misma dirección que el peso. Entonces, el trabajo es peso por altura, ¿te acuerdas? Fuerza por distancia. La distancia es paralela a la fuerza. WA por 1 coseno de 60. Menos el trabajo de la fricción, porque se opone al movimiento, menos el trabajo de la tensión 2T. Bueno, el trabajo de fuerza por distancia, he factorizado las fuerzas y la distancia es 1 para ambos casos. La fricción es mu por n, la tensión es 2T, y mira, me salió esta ecuación. Y luego he analizado al bloque B de la misma forma, diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Trabajo de la fuerza resultante, cambio de la energía cinética. Lo mismo, y luego obtengo el valor de la velocidad del bloque A. Mira, igualito, 0,77. Igualito a lo que me ha salido con el primer método, con la ecuación de movimiento. Pero el método energético siempre es más corto, ya siempre es más cortito.
Sino que yo ya pues, he hecho su adornito, un dibujazo ahí, ¿no? Pero es más cortito en realidad, ¿ya? Entonces, si esto es necesario que le den su revisadita, revisa el método con que tú has trabajado, compáralo con este método y luego saca tu conclusión. También por este método, también por el otro, y adopta el que te parezca el más sencillo. Mira, oye, ¿es seguro que en tu examen te voy a tomar un problema así con cuerdas? Mira, el bloque B está asociado a una cuerda, pero el bloque A o collarina está asociado a dos cuerdas. Entonces, de frente, yo digo esto: el bloque B sube con una velocidad, acá hay dos cuerdas, igual a 2U. Se mueve a una distancia igual a, me dice, ya, mira, el bloque A va a bajar 2 metros hasta que choque el piso. 2 metros está asociado a una cuerda. Entonces B tendrá que subir. ¿Cuánto subirá B? Si el bloque A baja 2 metros y el bloque A está asociado a dos cuerdas. ¿Te acuerdas que la distancia que baja es igual a 1D? 1D es 2. D es 2. Entonces el otro sube 2D. ¿Cuánto sube? Al ojo nomás eso. Al ojo nomás. Y luego analizas, ¿no?, el movimiento del bloque B. Mira, velocidad inicial 0. La velocidad es 2 cuerdas, ¿no? 2 sube, una de frente. 2 sube. Y le aplicas el método energético. Es decir, trabajo. Yo puse esta fórmula. Trabajo de la fuerza resultante, cambio de la energía cinética. Y me queda una ecuación. Para el collarina, digo, bueno, esto es dato. 2 pies. Como acá hay 2 cuerdas, esto baja con una velocidad que es igual a 1V nomás. ¿Sí? Y haces el análisis energético. Trabajo de la fuerza resultante. Hace trabajo el peso. ¿Sí? Hace trabajo esta fuerza de 100 libras. Por si acaso lo he convertido en punta. 100 por 32,2, ¿te acuerdas? ¿Sí? Ya está. ¿Ya? 3220 puntas. Hace trabajo el peso, hace trabajo esta fuerza, P le he puesto la fuerza, y las tensiones hacen trabajo negativo, por eso hay el signo menos. Mira, y luego te sale el todo. ¿Ya? Entonces quería que reflexionemos sobre eso. Y ahora sí, muchachos, vamos a la última parte. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas sobre cinemática plana del cuerpo rígido. Esto que vamos a empezar con otro tema, chicos. Miren, el cuerpo rígido. ¿Ya? Ustedes se van a dar cuenta de que todos los conceptos, mira, toditos los conceptos que vamos a vertir en este tema, tú ya te los conoces. ¿Sí? Vamos a incorporar conceptos de la cinemática, de la partícula, para analizar un cuerpo rígido. O sea, nada de lo que hagamos, seguramente, nada de lo que hagamos te va a parecer extraño, porque ya hemos visto el análisis de una partícula. Mira, ya llevaron ustedes geometría descriptiva. Ya llevaron, ¿no? Entonces, en geometría descriptiva, a ti te daban, por ejemplo, una recta y te decían, oye, ¿cómo se proyecta en el plano vertical? ¿Cómo se proyecta en el plano horizontal? ¿No? Así, una cosa así. Entonces, la cosa era más o menos así.
Mira, era una cosa así. Tengo una recta, como esta de acá. Esta es mi recta R. Y te decían, quiero que la proyectes en el plano vertical y en el plano horizontal. Entonces, al principio resulta un poco, de repente, demasiado complejo cuando tú estás empezando. Pero tú solamente necesitas proyectar dos puntitos nomás de una recta. Por ejemplo, este es el punto A, este es el punto B, y estos dos puntos los vas a proyectar en el plano vertical. Por acá tenías un, no sé, A', por acá un B'. ¿Sí? Este puntito proyectado en el plano horizontal era un punto B y esto era un punto A. Y estas son las proyecciones. Esta es la recta en el plano vertical, quieres prolongas un poco más, y esta es la recta en el plano horizontal. O sea, no necesitas proyectar todos los puntos para poder dibujar la proyección vertical y la proyección horizontal. Con dos puntitos es suficiente. En el cuerpo rígido no necesito analizar todos los puntos que conforman el cuerpo rígido. Con analizar dos puntitos, suficiente. Suficiente. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es un cuerpo rígido? Mira, un cuerpo rígido es, chicos, de plano es un cuerpo ideal, es un cuerpo indeformable. No se deforma por más que tú lo trates de estirar, que lo trates de comprimir. Si tú le aplicas una fuerza, este cuerpo rígido no debe hacerte esto de aquí. Eso es prohibido en un cuerpo rígido. Es indeformable. ¿Ya? Un cuerpo rígido, muchachos, es un cuerpo ideal. Ideal. No existe. Todos los cuerpos se deforman. ¿Ya? Pero en este curso de dinámica, digamos que las deformaciones son tan pequeñas que las vamos a despreciar. No inciden en el análisis del movimiento, esas deformaciones. ¿En resistencia? ¿Ya llevaron resistencia, muchachos? ¿Cuándo llevas? El otro ciclo. En resistencia, sí se tienen en cuenta las pequeñas deformaciones que sufre un cuerpo ante la acción de una carga. En resistencia, sí. Y con eso vas a tener más ecuaciones. La resistencia a materiales es una continuación de la estática. Vas a tener más ecuaciones, aparte de suma de fuerzas igual a 0, suma de momentos igual a 0, tienes ecuaciones geométricas que van a salir. ¿Ya? Más ecuaciones vas a tener, más posibilidades de resolver un problema. A nosotros, en el curso de dinámica, no nos interesan las pequeñas deformaciones que puede tener un cuerpo. Mira, tengo un cuerpo rígido como este, y este cuerpo rígido está conformado por miles y miles y miles de partículas. La distancia entre dos partículas en un cuerpo rígido, entre dos partículas cualquiera, no cambia. Esa distancia permanece constante, a pesar de que al cuerpo tú le puedas estar aplicando carga, esa distancia permanece intacta. ¿Ya? Esa es la idea del cuerpo rígido. No se deforma, no se estira, no se comprime, no se dobla, no se tuerce, permanece con sus dimensiones originales siempre. ¿Ya? Entonces, para analizar el movimiento de un cuerpo rígido, tú analizas dos puntitos y eso es suficiente. ¿Ya? Ahora,
Veamos qué tipo de movimientos son los que vamos a estudiar. Primero, vamos a estudiar el movimiento plano. Atentos con esto. Esto es un cuerpo rígido y esto es un plano, ¿ya? El movimiento plano es cuando el cuerpo se mueve siempre paralelo al plano. Todos los puntos del cuerpo rígido, todos los puntos están a la misma distancia del plano. Si el plano está así, el cuerpo rígido tendría que posicionarse así. Este es un movimiento plano cuando el cuerpo se mueve paralelamente a un determinado plano. ¿Ya? No vamos a estudiar esto, mira. O sea, en lo que queda del curso, eso ya no, porque ahí sí nos bloqueamos. También se hace ese análisis en el espacio. Pero para de sufrir. Vamos a estudiar así nomás, ¿ya? Movimiento plano. El cuerpo rígido siempre se mueve paralelo a un plano específico. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipos de movimientos planos son los que vamos a estudiar? El movimiento rectilíneo, ¿ya? Movimiento de traslación en realidad, movimiento de traslación. El movimiento de traslación puede ser recto o puede ser curvo. Ahora, veamos un análisis rapidito, ¿ya? Traslación recta y traslación curva. La traslación es recta. Cuando decimos que la traslación es recta. Oye, todo esto es un cuerpo rígido, mira. Está conformado por miles y miles de partículas. Y yo, como siempre, analizo dos partículas nomás de este cuerpo rígido. ¿Y saben qué? A estas partículas las uno con una línea. Resulta que después de que el cuerpo se ha trasladado una cierta distancia, ¿saben qué? El segmento que une a estas dos partículas es paralelo al segmento original. Se dice que este cuerpo se ha trasladado de manera recta. ¿Ya? Se trasladó de manera recta. Repito, unimos dos puntitos del cuerpo rígido con un segmento. Y el cuerpo se traslada. ¿Saben qué? El segmento que une a las dos partículas se mantiene siempre paralelo. ¿Sabes qué? Pero eso ocurre en la traslación curvilínea también, mira. El segmento que ves ahí arriba está paralelo al segmento original. Pero resulta que aquí la diferencia es esta. La trayectoria de esta partícula es una línea recta, mira. Y la trayectoria de la otra partícula es una línea recta paralela a la línea original. En cambio allá, en el ejemplo de arriba, las trayectorias de esos puntitos son curvas. Son curvas, pero la curva, la que ves de arriba, es paralela a la curva de abajo. Este es el movimiento y este es el ejemplo. Un ejemplo de este esquema. Un carrito está conformado por miles de partículas. Todas se mueven en traslación recta. Miren el mecanismo que tenemos ahí. Ese rectangulito, esa placa rectangular, todos los puntos de la placa, digo, no de las barritas, todos los puntos de la placa se mueven en trayectoria, en traslación curvilínea, ¿ya? En traslación curvilínea, todos los puntos de esa plaquita. El otro movimiento plano, aparte de la traslación, este es el primer tipo de movimiento plano, la traslación. El otro movimiento es la rotación alrededor de un eje fijo. Rotación. Mira lo que pasa acá. Todos los puntos del cuerpo rígido
describen trayectorias circunferenciales. Todos los puntos describen circunferencias. Este movimiento de rotación no lo voy a estudiar porque yo ya sé cómo es el movimiento rotativo. Ya hicimos un resumen incluso en una de las clases. Y voy a asumir que no te acuerdas del movimiento circunferencial y empezamos a hacer un repaso. Ese movimiento circunferencial no lo vamos a repasar, ¿ya? No lo vamos a estudiar. El movimiento de traslación tampoco. Aquí vamos a enfocarnos en el estudio del movimiento plano general. Eso sí es lo nuevo. ¿Cuándo decimos que un cuerpo hace un movimiento plano general? Mira este segmento que une estos dos puntitos. Se traslada el cuerpo y el segmento que une los dos puntitos ya no está paralelo a este segmento. Es decir, el cuerpo rígido en un movimiento plano general. En un movimiento plano general, el cuerpo rígido se traslada y rota. Se traslada y rota. Mira, fíjate en este mecanismo. Este es un ejemplo, ¿ya? Este es un ejemplo. Este es un mecanismo biela, manivela. Biela, manivela en un motor. Este es un pistoncito. ¿Qué ocurre? Mira, que con respecto a la biela, este puntito de la biela, aquí, vamos a remarcar a la biela en color verde. ¿Ya? Resulta que el punto A de la biela va a tener un movimiento. ¿Qué tipo de movimiento crees que va a tener el punto A de la biela? El punto A está unido a la manivela, al cigüeñal, si quieres. Este es el cigüeñal o manivela. Y este cigüeñal, fíjate, está rotando alrededor de este puntito. O sea que el punto A, si te das cuenta, describe una trayectoria circunferencial, ¿o no? El punto A de la biela se mueve en una circunferencia, pero el punto B de la biela unido al pistón, ¿cómo se mueve el punto B? Se va a mover en línea recta. El punto A gira, pero el punto B se mueve en línea recta. Se desplaza. Entonces, esa biela hace un movimiento plano general. ¿Por qué? Porque rota y además se traslada. Rota y se traslada. ¿De acuerdo? Yo no voy a estudiar el movimiento de toditos estos puntos de la biela. La biela es el que hace el movimiento plano general. No voy a analizar todos los puntos. Dos puntitos no los voy a analizar. Punto A y punto B. Y conociendo el movimiento de esos dos puntos, ya sé cómo es el movimiento de todos los puntos que pertenecen a esa biela. Es como el ejemplo que te hice acá de la geometría descriptiva. ¿Sí? Proyecto dos puntos y suficiente. Tengo mi proyección vertical y mi proyección en el plano horizontal. Ahí igual, mira, de manera similar. Estudio el movimiento de dos puntitos. Oye, tú sí sabes cómo analizar un movimiento circular. Sí sabes cómo analizar un movimiento de traslación, un movimiento recto. Ahora vamos a combinarlos a los dos movimientos. Y esa combinación es lo que me va a dar el análisis del movimiento plano general. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué cosa es un cuerpo rígido, Manuel? Una ideita. Era un cuerpo rígido y es constante, nunca cambia. O sea, no se estira, no se comprime, no se tuerce, no se dobla, ¿sí? Permanece intacto el cuerpo, ¿ya? Es un cuerpo ideal. ¿Qué es un movimiento plano? ¿Qué cosa es un movimiento plano? Es lo que va
cuando el cuerpo se mueve paralelo a un determinado plano. Esto que estoy haciendo No, es movimiento plano. Ya no. Es más complicado analizar eso, ¿no? ¿Sí? Empezamos. Mira, el curso, chicos, si fuera un curso de 17 semanas que dura un ciclo normal, o 16 semanas que dura un ciclo normal, sabes que yo enseño en otra universidad también. Luego, Elena, cuando decimos que un cuerpo hace un movimiento plano general, esa biela, la verde, hace un movimiento plano general. ¿Cuándo decimos que un cuerpo hace un movimiento plano general? Cuando se traslada y rota. Cuando se traslada y rota. Cuando se traslada y rota. Dicho de otra manera, otra forma. Cuando el segmento que une dos partículas del cuerpo rígido, se ha trasladado, pero también ha rotado. ¿Está bien? Ese es un movimiento plano general. ¿Cómo analizamos ese movimiento plano general? Repito, analizo dos puntitos nomás del cuerpo y con eso va a ser suficiente. ¿Ya? ¿Por qué no voy a estudiar? Ahorita no voy a estudiar el movimiento de traslación. ¿Por qué? Porque toditos los puntos de este cuerpo rígido se mueven, en este caso en trayectorias rectilíneas. Y el movimiento rectilíneo, ya lo estudié, ¿no? Eso lo hemos estudiado al inicio del curso nomás. ¿Sí? Movimiento de traslación recta, mira arriba, movimiento de traslación curva, eso lo hemos estudiado al inicio del curso nomás. ¿Por qué no voy a estudiar el movimiento de rotación del cuerpo rígido alrededor de un eje? Es que todas las partículas del cuerpo describen circunferencias con distintos radios, ¿no? Depende de qué tan cerca o qué tan lejos la partícula se encuentre al eje. Y el movimiento circunferencial, eso lo hemos estudiado desde la física 1. Hemos repasado también en este curso un poquito de movimiento circunferencial. Vamos a dedicar nuestra energía a estudiar el movimiento plano general. Cuerpo que además de trasladarse, rota. ¿Ya? Un poco un marco teórico sobre la traslación, sobre la rotación, para que por ahí te acuerdes. Mira, este mecanismo ¿cómo se llama esto? Este carrito, este bus, parte de un atractivo, de un parque de diversiones. Cuando estos dos bracitos giran, el carrito siempre se mantiene así, mira, horizontal. No, no es que se dé vueltas el carrito, si se da vueltas, todo chiquito se caería. ¿Ya? Este carrito, todas las partículas, todos los puntos de este carrito experimentan traslación. Mira, esto de acá se va a mover en esta trayectoria, pero este otro puntito también se va a mover en esa trayectoria. Dos puntos cualesquiera están unidos por un segmento que este es el punto A y acá se ha movido el punto A la posición A'. Punto B, una partícula B que se mueve hacia una posición B'. Se trasladan de manera, en este caso, vertical, mira. Por eso es que el carrito siempre se mantiene paradito y los chiquitos que están sobre el carrito no se van a caer.
¿Ya? Ese tipo de movimiento, el de traslación curva, ya lo hemos estudiado nosotros. ¿Ya? Así que no le vamos a dar mayor cobertura ahorita. Pero, como te digo, alrededor de un eje fijo, hemos estudiado esto, ¿no? ¿Qué cosa es una velocidad angular? Aceleración angular. Mira estas relaciones. ¿Qué cosa es la velocidad? Derivada del ángulo con respecto al tiempo. Aceleración angular, derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Esto ya lo hemos visto, ¿ya? Así que vamos a saltear esto y vamos a empezar a estudiar el movimiento plano general. ¿Ya? Movimiento plano general. Mira, de frente me han puesto problemitas acá. Mira, fíjate que no, básicamente no hemos hecho mayor teoría sobre el movimiento plano general. Y ya tengo que resolver problemas. A ver. Creo que voy a entrar al formato Word, perdón, al PDF. Te voy a demostrar que con los conocimientos que tenemos de la partícula, suficiente para analizar una situación de estas. Ya, acá voy a enviar esto. Dice, el cilindro hidráulico, AB, pistón hidráulico, se extiende con una razón constante de 1 pie por segundo. La velocidad con la que sale este pistón es de 1 pie por segundo. ¿Qué me pide? Calcula la velocidad angular, esta se llama caja de volteo. ¿Con qué velocidad angular gira la caja de volteo justo en el momento en que el ángulo θ, ángulo que forma la caja con la horizontal, vale 30 grados? ¿Ya? ¿Cuál es la velocidad angular de la caja de volteo? Claramente estoy trabajando con un cuerpo rígido. ¿Ya? Tremendo camionazo. ¿Con qué velocidad angular gira esa caja de volteo? Entonces acá recurrimos un poquito a la geometría. ¿Ya? Mira. Esta distancia R, ¿sí?, es variable porque el pistón está saliendo y sale a una velocidad de 1 pie por segundo. En otras palabras, R punto, ¿te acuerdas qué era esto? ¿Te acuerdas de eso o no? Esto de acá es dato del problema. Es 1 pie por segundo. ¿Ya? La rapidez con la que sale el émbolo, ¿ya?, de ese cilindro hidráulico es 1 pie por segundo. Ese es dato. Y yo quiero calcular ¿sabes qué quiero calcular? La velocidad angular de la caja de volteo. En otras palabras, quiero calcular θ. Eso quiero calcular. Entonces, este problema lo resuelvo con purito geometría. Mira lo que vamos a hacer. Fíjate en el triangulito que voy a remarcar ahorita. ¿Ya? Este ángulo es θ. Este lado del triángulo mide 12 pie
y este otro lado del triángulo mide 15 pi. Yo quiero hallar teta punto. Entonces digo, oye, ¿cómo relaciono todos los lados de ese triángulo? Ley de cosinos. Y mira, voy a tener lo siguiente. Mira lo que hago. ¿Qué tal si decimos que r al cuadrado es igual? Con la ley de coseno, ¿ya? R al cuadrado es igual a ver, díctame esto, Juan. R al cuadrado es igual, ley de cosenos, 12 cuadrado. ¿qué sigue? Más 15 cuadrado. 15 al cuadrado, ¿qué sigue? Ley de cosenos, menos en un triángulo, ¿ya? Siempre el menos. 2 veces 12 por 15 por el coseno del ángulo que se opone a R, ¿cierto? Y entonces digo, oye, yo quiero calcular el teta punto y tengo este dato, el R punto. Entonces creo que me conviene derivar con respecto al tiempo, ¿sí? Ambos miembros y la igualdad se va a mantener. ¿Sí? Vamos a derivar. Esto, a ver, Carlos, derivada de r al cuadrado con respecto al tiempo, ¿cómo era? 2R Y ahí queda por, y sigo derivando el r con respecto al tiempo. R punto dirás, ¿o no? ¿Sí? Y esto es igual a, y derivamos, derivada de 12 al cuadrado es 0, ¿no? Derivada de 15 al cuadrado, 0. ¿Qué pongo acá? Menos 2 por 12 por 15, ya está. Ese es el coeficiente y derivas el coseno, ya es igual a la derivada del coseno. Entonces, como ya acá está el menos, 0. por, ¿está bien? ¿Sí? Ya está. Entonces, yo quiero hallar el teta punto. Y digo, ya está, vamos a reemplazar. ¿Cuánto mide R? Ah, pues el R me salía de esta ecuación, ¿no? Mira, R es igual a la raíz cuadrada de, y acá va, 12 al cuadrado más 15 al cuadrado menos 2 por 12 por 15 por el coseno del ángulo teta. El ángulo teta me dice que vale 30 grados. ¿Cuánto sale R? Ayúdame, tú dirás. 7,56 pi. Como ya tengo R, no reemplazo acá. 2 por R, 7,56. El R punto es dato del problema, es 1, y esto es igual a 2 por 12 por 15 por el seno del ángulo teta. Teta vale 30 grados por teta punto. Y con eso ya puedes hallar el teta punto. Este 2 de aquí con este 2 de acá se van, ¿sí? Seno de 30 es un medio. 12 por un medio es 6. Está 7,56 entre 6 entre 15. ¿Cuánto sale? 0. Unidad del teta punto. Radial por, ya está. Bien. Con geometría nomás me salió el análisis que se fue corregir. Algunos problemas te van a salir de esa forma, así rapidito. Pero ya cuando analices engranajes, por ahí mecanismos donde las piezas se unen con pasadores, mecanismos, por ejemplo, vía la manivela. ¿Ya? Ese es un mecanismo. Engranajes, mecanismos, ya el análisis no va a ser tan sencillo como este, ya requiere que hagamos un desarrollo particular para eso.
Es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Al ejemplo que hemos visto anteriormente, un sistema biela, manivela, pistón. Entonces ahí tengo un mecanismo. El punto B es un punto que está articulado, si te das cuenta. Hay un pasador ahí. Ese pasador conecta a la biela BC con la manivela AB. Y en el punto C, en la parte del pistón, hay un pasador también acá que conecta a la biela con el pistón. Entonces, en este tipo de mecanismos, para cualquier cosa que me pidan, ¿qué me piden en ese problema? Dice, la manivela AB gira con una velocidad angular constante de 5 radianes por segundo, determine la velocidad del bloque C. Para este tipo de problemas ya me resulta un poco más complicado tratar de recurrir solamente a la geometría. Ya me resulta un poquito más difícil. Se puede también ya. Pero existe otra metodología más sencillita para resolver este tipo de problemas, donde hay mecanismos, donde hay engranajes, donde hay poleas de repente, bielas. Ya es útil ver el análisis siguiente. Terminamos la parte teórica y nos vamos al break. Así para cuerpo rígido, de todas maneras con la proyección, me ayuda. El análisis se hace de esta forma, trabajando con relatividad. Con relatividad. ¿A qué me refiero? A ver. Mira. Atentos a esto. Yo tengo un cuerpo cualquiera, como este, y de ese cuerpo cualquiera voy a analizar un segmento nomás. No necesito analizar todo el cuerpo. Voy a analizar solamente este segmento que pertenece al cuerpo, ¿ya? Es el segmento A, B. Te dije, ¿no? De un cuerpo rígido es necesario analizar dos puntitos nada más. Dos puntos y te dan, ya muchachos, te dan la ley que gobierna todas las partículas del cuerpo. Dos puntitos nomás necesito analizar. Mira lo que hacemos para hacer el análisis de este cuerpo. Vamos a tomar un sistema de referencia fijo. ¿Alguien se acuerda del concepto que dimos en la primera clase de lo que era un sistema de referencia? ¿Se acuerdan? Sistema de referencia, a ver cuántos somos ahora, 3, 6, somos 9 conmigo. Hay 9 sistemas de referencia distintos en este salón. ¿Qué cosa es un sistema de referencia? ¿Te acuerdas? No, es la ubicación de un observador. Es dónde está posicionado un observador. Mira, aquí yo te decía esto. Oye, no siempre voy a estar dibujando este muñequito. ¿Te acuerdas? La primera vez nomás. Pero se acepta que en el origen del sistema de referencia hay un observador. Ese observador, ese sistema de referencia es fijo. ¿Ya? Y vamos a colocar asociado al cuerpo, un sistema de referencia que se traslada con el cuerpo. Mira, esto es I', Y'. En otras palabras, en el origen está un observador también. Pero este observador se traslada. ¿Ya? Se traslada. No rota, solamente se traslada con el cuerpo. Va, digamos, asociado al punto A. El punto A pertenece al cuerpo rígido. Entonces, mira,
Vamos a, desde el sistema de referencia fijo, vamos a ubicar al punto B con este vector de posición, RB. ¿Ya? Este se llama posición absoluta. Posición absoluta porque se mide con respecto al sistema de referencia fijo. A un sistema de referencia fijo también se lo llama sistema absoluto. ¿Ya? Entonces, posición absoluta del punto B medido con respecto al origen de este sistema de referencia fijo. Este de acá es el vector de posición del punto A, absoluto también. Y esto de acá y este vectorcito, este otro último vector, es el vector con el cual este observador ubica al punto B. Digamos, es la ubicación del punto B con respecto al observador que está en A. ¿Ya? Con respecto al observador que está en A. En adelante, al punto A se le llama, el que viaja asociado con el sistema de referencia trasladante, se le llama punto base. ¿Ya? Entonces, del gráfico, mira ese dibujo tan sencillo. Solamente analizo el movimiento de dos puntitos de todo el cuerpo rígido. ¿Ya? Todo el cuerpo rígido. Tengo la posición del punto A, posición del punto B, medidos con respecto a este observador fijo, y la posición de B con respecto al observador que está en A. Del gráfico, oye, en este triangulito de vectores, ¿quién es el vector resultante? ¿Quién es el vector resultante? Tú dirás. Son tres vectores los que he dibujado. ¿Cuál es el vector resultante? RB, ¿no? Entonces, mira, la posición del punto B es esta, ¿no? RB es igual a RA más RDB con respecto a... ¿Ahí? ¿Sabes qué? En adelante, chicos, en adelante, cuando ustedes resuelvan un problema, busquen que los puntos A y B, tengan movimientos conocidos. ¿Ya? Del cuerpo rígido, que el punto A y B tengan movimientos conocidos. ¿A qué me refiero? Regreso a este ejemplo. Fíjate en el punto B y en el punto C. El punto B, te lo expliqué hace rato, describe una trayectoria circular, ¿cierto? Trayectoria circular. ¿Y el punto C qué trayectoria describe? Desplazamiento. Una línea recta. ¿Ya? En un cuerpo rígido, cuando vayas a aplicar esta ecuación de la posición, que los puntos A y B no sean puntos cualesquiera, sino que sean puntos de trayectorias conocidas. Es decir, yo no voy a estar trabajando con este punto X, con este punto Y, porque no tiene trayectorias conocidas. En cambio, el punto B hace una circunferencia y el punto C hace una línea recta. ¿Está bien? Eso es lo que voy a tratar de seleccionar. Regreso. Este grafiquito. Y ahora, a esta expresión, ¿te acuerdas que en la cinemática te decía, ya encontraste la posición de un móvil? Ahora, para conocer un poquito más del movimiento, calculamos la velocidad. ¿Qué hacías para calcular la velocidad? Derivabas, ¿no? Derivabas. Entonces, teníamos esto. Derivando, voy a tener acá la derivada con respecto al tiempo de
el vector de posición RB, y esto es igual a la derivada con respecto al tiempo de RA más la derivada con respecto al tiempo de RdB con respecto a... ¿Bien? Esta derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿qué cosa me da? La velocidad absoluta del punto B. ¿Qué quiere decir velocidad absoluta, chicos? ¿Qué quiere decir velocidad absoluta? Quiere decir que la velocidad está medida con respecto a este observador. ¿Ya? Es velocidad absoluta. Igual a derivada de RA con respecto al tiempo. Esta es la velocidad absoluta del punto A, o sea, con respecto al observador fijo, más la derivada del punto B con respecto a derivada con respecto al tiempo de este vector de posición. Aquí viene la parte interesante. Ya tomaron nota porque voy a borrar ahorita. Bien. Ahora viene la parte de la matemática que nos ayuda con el análisis. Mira, la posición inicial de todo el cuerpo, lo que me interesa es analizar el segmento que hay entre dos puntos cualesquiera del cuerpo. ¿Sí? El segmento que está entre A y B. ¿Ya? Entonces acá voy a dibujar al segmento que une a los puntos A y B. A, B. ¿Sabes qué? Ahí los tenemos en una posición inicial. Acá colocamos los ejes trasladantes. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Luego, de un cierto intervalo de tiempo muy chiquitito, voy a decir, mira, que el segmento AB que hace un movimiento plano general. Elena, ¿qué cosa era un movimiento plano general? Cuando el cuerpo tiene traslación y rotación. Cuando el cuerpo se traslada, pero además rota. ¿Te das cuenta que el segmento se trasladó y rotó antes? ¿Sí? Pero como es un tiempo muy chiquitito, de aquí a acá, a ver si estamos bien con esto. Esto será un tiempo muy chiquitito, diríamos que esto es un derivada de RA, ¿qué tal? ¿Sí? Se ha movido una distancia infinitesimal, una derivadita, y esto es un derivada de RB. ¿Está bien? Eso es lo que ha ocurrido en un tiempo muy pequeñito. El segmento AB, además de trasladarse, ha rotado. Y mira cómo nos va a ayudar la matemática. Esto es equivalente a decir lo siguiente. Yo voy a estar hablando. Vamos a descomponer ese movimiento. Vamos a descomponer el movimiento en una traslación y en una rotación. Vamos a descomponer de tal manera que vamos a separar todo el movimiento plano en traslación y rotación. Y el método es este. Mira, voy a decir que este movimiento es lo mismo que el segmento AB. ¿Saben qué? Primero, se traslade
todo el segmento se traslada esto. ¿Sí? Todo el segmento se traslada a eso, y a esto le voy a agregar, esto es traslación nomás, ¿ya? A eso le vamos a agregar una rotación. Fíjate. Por acá tenemos al segmento AB, está en la misma posición que acá. Y vamos a decir que el segmento va a rotar. Va a rotar este angulito. Como es un tiempo muy pequeñito el que ocurre de aquí a acá, entonces el ángulo que va a girar es chiquitito, un diferencial de este. ¿Ya? Este vectorcito que coloco acá es R dB con respecto a A. Dime, y ese segmento que estoy colocando acá, ¿cómo se calcula esto de acá, muchachos? A ver si te acuerdas, tengo una circunferencia, digamos que esto es S, esto es θ y esto es R. ¿A qué es igual S? Θ por R por θ. ¿Sí? Entonces, como la distancia, a ver, el movimiento es tan pequeñito, yo puedo decir que esto lo he dibujado muy grande, estoy exagerando. Puedo decir que esto de acá es un segmento de arco. Y si es un segmento de arco, ¿ya? Si es un segmento de arco, por la fórmula, esto sería R de B con respecto a A por diferencial de θ. ¿Sí? Entonces, esta es la posición inicial de la barra, fíjate, posición inicial de la barra, y esta es la posición final de la barra. Entonces, a todo el movimiento plano yo lo descompongo como una traslación, y a esa traslación le agrego una rotación. Estoy separando los dos movimientos, ¿ya? Los estoy separando. Entonces, a ver, con la idea de que este movimiento de traslación yo ya lo conozco, ¿sí? Ya hemos estudiado traslación de la partícula, y el movimiento de rotación alrededor de un punto fijo también lo conozco, ¿sí? Esa es la idea. Este tipo de análisis es el análisis del movimiento relativo. ¿Cómo se mueve el punto B con respecto al punto A? ¿Sí? Mira, este muchacho que está aquí es como, a ver, estás en un bus. El bus está yendo a 80 kilómetros por hora. Tú estás sentado acá y Elena está ahí, y yo no me doy cuenta de que Elena está yéndose a 80 kilómetros por hora. No me doy cuenta porque viajamos en el mismo bus. Para mí ella está en reposo, ¿ya? Para mí ella no se mueve. Entonces, con respecto a la traslación, ¿saben qué? Este muchacho no se percata de que este punto se está trasladando con la misma velocidad. No. Lo único que él detecta es que el punto B Está detenido. hace esto, ¿no? Gira. La traslación no la percibe este observador.
ese observador solamente percibe la rotación, ¿ya? Solamente la rotación. Entonces, esa es la idea, ¿ya? De separar los movimientos. Ahora voy a avanzar con un siguiente para chequear el dibujito que viene a continuación, que está acá. ¿Sí? Este es el movimiento. En un tiempo muy chiquito, en un diferencial de tiempo, pasó a esta posición. ¿Sí? Ha pasado a esta posición y se ha movido una distancia de aquí a acá de traslación. La barra se traslada, pero a la vez gira un angulito tan chiquito como un diferencial de teta nomás. ¿Ya? ¿A qué es igual? Esta distancia, mira. Profe, tiene su mismo plano perpendicular, ¿no? ¿Cómo? Tiene su mismo plano perpendicular, ¿no? O sea, no es que gire así, sino gira así. O sea, ese dibujo está en el plano de la pizarra. Y es como que en el punto A hay un pasador y la barrita es esta. ¿Ya? Esto nada más hace. ¿Sí? Claro, es un plano. Todo está en un mismo plano. Todo está en un mismo plano. Todo está en un mismo plano, es un dibujo plano. Así es. Eso es. Oscila nomás. No gira. No. Es ¿cómo es el análisis? Movimiento plano general. ¿Se acuerdan? Plano. Sí, no tenemos estos movimientos, ¿no? Que no, el análisis es recontra bravo. ¿Ya? Entonces, fíjate la nomenclatura. Primero se traslada y luego la barrita, decimos que rota hasta llegar a su posición final, que es la que ves allá. ¿Listo? Entonces, primero digo, toda la barra se mueve una distancia diferencial, no pequeñita, dRA. Luego, ¿sí? Mira, esto es un dRB, lo que se ha movido del punto B. Lo que ves ahí, dRB, aquí está, mira. Pero decimos, ¿ya qué es igual el dRB? Es el dRA más este pedacito, ¿sí? dRdB con respecto a, y este pedacito que yo le he puesto acá, me equivoqué, este de acá me equivoqué. Este es una distancia que se mueve P con respecto a el punto A, ¿sí? Esto es RdB con respecto a, y esto que es igual, muchachos, este tramito es igual a, de acuerdo a la fórmula, RdB con respecto a A por diferencial de T. ¿Sí? Entonces, teniendo eso en mente, mira lo que me corresponde hacer ahorita. Derivada con respecto al tiempo de, y esto que está acá es lo que aparece aquí, ¿sí? Entonces vamos a derivar esto. Derivada con respecto al tiempo de RdB con respecto a A por diferencial de teta, ¿sí? Y tenemos que la velocidad de B es igual a la velocidad de A más. Pregunta, muchachos, ¿esta distancia entre los puntos A y B, cuerpo rígido, cambia o es constante? Es constante, ¿no? Y una constante puede salir fuera de la integral. ¿Sí? Sale RdB con respecto a A y la derivada del ángulo con respecto al tiempo. ¿Es teta punto o no? Ahora le vamos a cambiar la nomenclatura. Ya no trabajamos con teta punto. Ponemos por la velocidad angular de el punto B con respecto a el punto A.
expresión la vamos a calcular así, mira. Velocidad de B es igual a la velocidad de A más, aquí pones esto, la velocidad angular del cuerpo rígido, ya, velocidad angular del cuerpo rígido por R de B con respecto a A. Y esa es la fórmula que me permite calcular la velocidad de cualquier punto en un cuerpo rígido. Seguramente que esta velocidad angular te la darán como dato, o seguramente que vas a tener que calcularla. ¿Ya? Esta es la fórmula, digamos, que vamos a tener que incorporar. Ahora, muchachos, velocidades de traslación es velocidades de partículas. Nosotros hemos estudiado este tipo de movimiento, ¿ya? Velocidad de traslación. Y esto corresponde al movimiento circular. Acuérdate de esto, por si acaso. Tienes un movimiento circular. Acá tienes una partícula que se mueve en trayectoria circular. ¿Te acuerdas cómo se dibuja la velocidad de la partícula en un punto A, digamos? Tangente a la trayectoria y perpendicular al radio. ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí? Esta es la velocidad en A. Aquí tienes la velocidad en un punto B perpendicular al radio. ¿Cómo se calcula la velocidad tangencial en una circunferencia? Si te acuerdas, es velocidad angular por el radio en un módulo. O sea, este tipo de conocimiento nosotros ya lo hemos tenido. Mira, lo estamos incorporando acá. Ya nada más lo estamos incorporando aquí. Como te decía, nada nuevo vamos a estudiar, nada nuevo, sino que todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo los juntamos y en el desarrollo de una nueva formulita. Esta es la nueva y es la que vamos a utilizar para revisar los problemas que vienen. Los problemas los vemos después del primero, como un resumen de lo que acabamos de ver. Movimiento plano general. Tenemos el segmento AB que pertenece a un cuerpo rígido, ¿sí? El segmento AB en su movimiento lo hemos descompuesto como una traslación más una rotación. Mira, traslación. Es como que si el segmento se moviera en línea recta nomás, con la misma velocidad del punto base se mueve. Y a eso que le agregas una rotación, donde la velocidad, ¿cómo se calcula? ¿Te acuerdas? Velocidad tangencial, velocidad angular por el radio. ¿Sí? ¿Cómo se dibuja la velocidad? Perpendicular al radio. La suma de la traslación más la rotación, ¿te das cuenta? Me da la velocidad del otro extremo, del otro punto perteneciente al cuerpo rígido. Ya como un resumen de lo que acabamos de leer. Ese problema lo hemos visto en las imágenes, ¿no? del marco teórico. ¿Ya? Mira, este es un mecanismo biela-manivela. Dice, la manivela AB gira con una velocidad angular constante de 5 radianes por segundo. Me piden calcular la velocidad del bloque C, del pistón, y la velocidad angular del eslabón BC también. Velocidad del pistón y la velocidad angular del eslabón BC. Justamente cuando el ángulo θ sea igual a 30 grados. Creo que vamos a hacerlo más grandecito esto. El cuerpo en cuestión, muchachos. A ver, ¿cuál es el elemento que hace el movimiento plano general? Sí. ¿Qué elemento hace el movimiento plano general? AB solamente rota. Sí. DC. ¿Por qué? Porque el punto B gira. ¿De acuerdo? Gira con la manivela AB y el punto C se traslada. Tiene dos movimientos.
rotación y traslación, ¿ya? Este es el cuerpo, este y solo este tiene el movimiento plano general, nada más. Entonces, estos puntos, el B y el C, tienen trayectorias conocidas, ¿ya? ¿Sabes qué? Tienen velocidades conocidas también. Ahora vamos a ver cómo es esto, ¿ya? Mira, pasito a pasito, ¿ya? Pasito a pasito. Número 1. Analicemos el movimiento solo del punto B, ¿ya? Nada más, o sea, no te compliques la vida. Divide y vencerás. ¿Está bien? Solamente voy a analizar el movimiento del punto B. A ver, va a desarrollar ¿qué tipo de movimiento el punto B? Un movimiento ¿Circular o no? ¿Sí? Mira. El punto B va a rotar alrededor del punto A. ¿Sí? ¿Está bien? Y además su velocidad será tangente al radio, chicos. A ver, pero si no me ayuda, me quitas esa mierda. No hay quiero que me contestes. A ver, voy a sacar mi regla, ¿ya? Lento. Mira, la velocidad del punto B es tangente a la trayectoria, ¿cierto? Sí. En otras palabras, perpendiculares al radio, ¿no? Sí. Mira, entonces la velocidad es así. Más o menos. Esta es la velocidad del punto B, velocidad absoluta. ¿De acuerdo? Esa velocidad es perpendicular al radio. ¿Ya? Mira, voy a calcular el módulo de esa velocidad. Como tú sabes bastante del movimiento circular. Dices, la velocidad del punto B es igual a la velocidad angular del brazo AB, ¿sí? Por el radio AB. ¿Sí? También la fórmula, ¿no? Velocidad angular por el radio. Entonces, la velocidad de B es velocidad angular, acá está, mira, dato, 5 radianes por segundo. ¿Y cuál es el radio de la circunferencia? 600. ¿Está bien si le pongo 0,6 metros? ¿Sí? Entonces la velocidad de B es igual a 3 o no. Unidades metros por segundo. ¿Qué pasó con los radianes? Son adimensionales, ya no se colocan. ¿Está bien? Ahí estamos. Ya sé cuál es la velocidad de B. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ahora, chicos, necesito saber qué dirección tiene esa velocidad. Necesito saber, porque es un vector inclinadito. Hay que saber su dirección. Entonces digo, ¿verdad? Por acá tengo 90 grados. Trazo una horizontal. Mira. Y digo, el ángulo θ vale 30, ¿no? Este ángulo. 30 grados. ¿Esto vale 30 también o no? Sí, se opone. Como todo esto es 90, el ángulo de acá 60. es 60. ¿Sí? Y entonces digo, listo, ya tengo la inclinación. Voy a descomponer la velocidad de B. ¿Ya? Le dibujo su rectangulito, mira. Y la velocidad tendrá una componente en X y otra en Yeah. sí, así. Velocidad de B. Listo. Ahora,
componente pegadita al ángulo, coseno. Sería 3 por coseno de 60. 1,5. ¿Vamos bien? Coseno de 60 es un medio, por si acaso, ¿no? Sí. 3 por un medio es 1,5. Esto sí no sé cuánto saldrá. 3 por el seno de 60, ¿cuánto es? 3 por el seno de 60. 2,60 metros por segundo. ¿Estamos bien? Y entonces, como ya tengo las componentes, digo ahora lo siguiente. Mira, luego resulta que de manera vectorial, la velocidad de v es igual a, mira, está bien si pongo menos 1,5 en i más 2,6 en j. ¿Qué dices? ¿Estamos bien? Listo. Hay que expresar a la velocidad del punto B de manera vectorial. ¿Está bien? ¿Queda? Tú dirás, ¿alguna consulta ahí? Listo. Analizado el punto B. 2. Me paso a analizar al otro punto del cuerpo que tiene el movimiento plano general. Esa es la vía en la BC, ¿no? Entonces digo, analizamos ahora al punto C. ¿Qué te dije? Busca dos puntos conocidos o no. Punto C. Y sabes que la velocidad del punto C no la conozco. Exactamente no la conozco, pero ¿qué me tinca que el punto C se mueve así? ¿Se mueve en línea recta o no? ¿O crees tú que se va a mover a la derecha el punto C? Mira, gánate. ¿Te parecería que se mueve a la izquierda o a la derecha? Se a la derecha. Sí, pueden hacer caso de que la velocidad de v sea hacia abajo. No, porque acá me dicen, mire, La fecha de la velocidad. ¿ya? ¿Está bien? No, Creo que sí se mueve a la izquierda. sí, claro, se va a ver. ¿Ya? Sí creo que se mueve a la izquierda. ¿Ya? Entonces, digo, el punto C, de manera vectorial, su velocidad va a ser así, mira. Velocidad del punto C es, ¿cómo es un vector? Módulo por dirección, ¿te acuerdas? Módulo por dirección. El módulo es VC y la dirección del vector es menos I. ¿Te parece? ¿Sí? Módulo es el valor VC y la dirección es menos I. Si yo me equivocara en algo que yo estoy presumiendo, cuando resuelva me va a salir negativo. Eso nada más, ¿ya? Y corrijo. Ya no es pecado que nos equivoquemos, ¿ya? En los sentidos. No es pecado, se corrige después. Ahora, 3. Quiero que vayas analizando, ¿ya? Hablemos ahora acerca de la velocidad angular justamente de la barrita BC. ¿Ah? Mira, esta barrita BC girará en este sentido que es este, antihorario u horario. ¿Qué crees tú? Te doy un truquito, ya te doy un tip para que veas la dirección de esto, ¿ya? Te doy un tip. Mira, cuando te encuentres en esa disyuntiva, ojo que tú me estás diciendo que es la rotación así, ¿cierto? Parece, ¿no? Mira, te doy un tip. Escúchame, desde el punto B, traza una perpendicular
perpendicular a la velocidad. Perpendicular a la velocidad. Así. ¿Ya? Y desde el punto C traza una perpendicular a la otra velocidad. Este punto de intersección se llama centro instantáneo de rotación de ese elemento BC. Centro instantáneo de rotación. Alrededor de este punto de manera instantánea, esta barrita está girando. Esta barrita está girando de manera instantánea alrededor de este punto. Y para que las velocidades tengan esta dirección, la barrita tendría que estar girando así. Si rota alrededor esta barrita de este punto, para que la velocidad sea así y la otra así. ¿Qué sentido es ese? Horario. ¿Y esto qué es? Antihorario, ¿no? O sea, este es el sentido en que debe estar rotando. ¿Sabes qué? Si te equivocas y hubieras puesto en este sentido, no importa. Cuando resuelvas te va a salir negativo, que dice, me equivoqué y se corrige. A la segura, este es un tip, ¿ya? Trazas la perpendicular a la velocidad en C, y el punto de intersección se llama centro instantáneo de rotación. Alrededor de este punto, la barra BC está girando. Y la única posibilidad para que las velocidades tengan estas orientaciones es que el giro sea así. Entonces esto es velocidad angular de la barrita BC. Esa velocidad angular quiero expresarla de manera vectorial. Igual a, primero va el módulo o no, y luego va la dirección. A ver, ¿quién me dice en qué dirección estaría el vector velocidad angular? Si se acuerdan, física 1, muchachos. ¿Sí se acuerdan, no? A ver, tengo un plano horizontal de rotación. Plano horizontal de rotación. La velocidad angular es perpendicular al plano, si te acuerdas. Y el sentido del vector, de acuerdo a la regla de la palma de la mano derecha. Entonces, en este caso es así, hacia arriba. Si giras en sentido opuesto, el pulgar indica hacia abajo, ¿ya? Entonces, mira, perpendicular al plano de rotación. Muchachos, el plano de rotación, o sea que esta figura, toda esta figura, todo el mecanismo está dibujado en un plano XY, ¿o no? ¿Sí? El eje Z está acá, ¿cierto? Apuntando hacia afuera, ¿ya? Es X, Y y Z es apuntando hacia afuera, ¿sí? Giras estos 4 dedos de X a Y tu pulgar indica que sale el eje Z. Pero esta velocidad angular, mira cómo es. Opuesta a Z. Y si es opuesta a Z, sería en la dirección menos K. ¿Lo ves o no? Para que lo visualices mejor, el eje Z está así. X, Y, Z hacia afuera. Pero si giras así, estás apuntando hacia adentro. En menos K está la velocidad angular. Chequea, analiza, pregunta. ¿Vamos bien? Mira, he escrito en componentes rectangulares a la velocidad en B, velocidad del punto C y la velocidad angular. Todos estos elementos, velocidad en B, velocidad en C, velocidad angular, corresponden al cuerpo que tiene el movimiento plano general. ¿Está bien? Y una vez que tienes todo esto definido, ahora haces esto. Colocas, por último, la ecuación 4
tenemos que, oye, yo quiero hallar la velocidad en C. Quiero hallar la velocidad en C. Entonces digo, la velocidad absoluta de C es igual a la velocidad de B. Los dos puntos son del cuerpo que tiene movimiento plano general, ¿ya? Los dos puntos. Más, y aquí habíamos colocado esta velocidad angular de la barra BC, producto cruz, que iba R. Ten cuidado con esta R, ¿eh? Primero colocas esto de acá. Primero colocas esta letra de acá. C con respecto al punto B. C primero con respecto a B. No vayas a colocar al revés porque malogras. C con respecto a B. Mira, y seguimos por acá. Voy a sacar una por menos 5. ¿Está bien? Igual a velocidad del punto B, ahí está, menos 1,5i más 2,6 j más velocidad angular del elemento BC. Velocidad angular del módulo primero por menos K. ¿Está bien? Cruz. Y ahora sí necesito ese vector de posición del punto C con respecto al punto B. Entonces para eso voy a hacerme un dibujito por acá para no chancar este dibujo ya que está por aquí. Mira. Una representación ya. Esto es el punto B, el punto C y el R de C con respecto a B. Posición de C con respecto a B es este vector, mira, de C con respecto a B, de C con respecto a B. ¿Está bien? Ese vector también tengo que expresarlo en componentes cartesianos, componentes rectangulares. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? El módulo, el tamaño de esta viga es 300 milímetros, ¿ya? Yo necesito sacar esta componente en Y esta componente en X. La suma de esas componentes me da esto de acá. ¿Cómo sacamos las componentes, muchachos? Este es un triángulo rectángulo. De geometría me va a salir, ¿ya? De puro geometría. Bueno, acá, mira, vamos a representar un poquito cómo es la figura. Por acá tenemos 30 grados. Por acá está la viga BC. BC que mide 0,3 metros. ¿Ya? Mira lo que hacemos, un poquitín de geometría. Oye, este pedacito de acá, de C hasta el piso, ¿sí? Ojo que este es el punto A, este es el punto B y el punto C. Desde A, mira, hasta el punto C, ¿cuánto mide? 0,15.
será 0,6 por seno de 30 o no. Por seno de 30 por un medio es 0,3 o no. ¿Sí? 0,6 por un medio, por seno de 30 por un medio es 0,3. Pero acá ya tengo 0,15. ¿Sí o no? 0,15 más 0,15, 0,3. 0,15, 0,3. ¿Sabes qué? Ya tengo este ángulo de acá. Ese triángulo es notable. Miren, es este triángulo, por si acaso. Es el triángulo K, 2K, ¿sí? El doble, ¿no? Y esto sería, ¿o no? Si no te la sabes, no importa. Ponle un angulito y calculas el seno del ángulo, es esto entre esto, y te va a salir 60 grados. Te va a salir bien, pero no te le recontramonta. 60. Entonces, ya está. Esta componente mide 0,15 metros. Y la otra componente, ¿cuánto medirá? Esto de acá. 0,15 por raíz de 3, ¿o no? ¿Cuánto es 0,15 por raíz de 3? Ayúdame, por favor. 0,15 por raíz de 3. 0,26 metros. Ya está. Mira, mira, mira. Ahora sí. Velocidad angular por la posición del punto C con respecto a B. Mira, sería, a ver si está bien, 0,26i. Y la otra componente sería menos, porque el vector va hacia abajo. Ayúdame. 0,15, ¿en qué dirección? J, ¿no? Así. Ya está. Y ahora sí, vamos a desarrollar esto. La velocidad del punto C que está en la dirección menos i es igual a menos 1,5i más 2,6j. Y ahora sí viene este producto. A ver, nos acordamos de esto. Chicos, ¿qué me da el producto cruz I por J? I cruz J. K. J cruz K. I. K cruz I. J. Y si multiplicas al revés, todo es negativo. Ya todo es negativo. O sea, ahora voy con esto. Mira, primero, esto por esto, de una vez le pongo el menos, ¿ya? Adelante. Coeficientes primero, 0,26 por la velocidad angular BC. Ahora, ¿qué me da K cruz I? K cruz I, ¿qué me da? ¿Ahí? Y ahora multiplico este término por este de acá. Primero, menos por menos, más o no. Coeficientes. 0,15 por la velocidad angular de la biela BC. Coeficientes. Y ahora sí. Ojo que ya multipliqué los signos, ¿ya? Menos por menos es más. Ahora sí. K cruz J. K cruz J, ¿qué te da? Menos. ¿Está bien? Sigo. Vamos agrupando términos ahora. Y tenemos que la velocidad C que está en la dirección menos I será igual. Y agrupamos acá todas las I's. Menos 1,5 ahí con esta de acá. Menos 0,15 velocidad angular BC y todo por I. ¿Está bien la factorización? ¿Sí? Y seguimos agrupando. Más, ahora las J, 2,6 menos 0,26 velocidad angular de BC, y esto está en la dirección J. Y una vez que ya tenemos todo ordenado, nada más ahora
Mira, primero comparamos qué me sale más fácil. En J. En J. En J, no hay nada a la izquierda en J. 0 es igual a, y en la derecha tenemos 2,6 menos 0,26 por la velocidad angular de la biela del centro. ¿Sí? En J estamos igualando. ¿De dónde la velocidad angular es igual? ¿Cuánto sale, chicos? 2.6. 10 sale, ¿no? 10 unidades. Radian por segundo. Respuesta del problema. Si me sale positivo, quiere decir que está bien el sentido que le he dado. Si me hubiera salido negativo, querría decir que debería ser al revés. ¿Está bien? Como me sale positivo, todo está conforme. Respuesta. Y seguimos comparando. Y ahora comparamos en I. Comparamos en I la última ecuación. En I, en la izquierda tenemos menos velocidad en C. ¿Sí? Y en la derecha tenemos menos 1,5 menos 0,15 la velocidad angular de C. Oye, los menos se van, ¿no? Todo se hace positivo. Velocidad en C es igual a 1,5 más 0,5 por la velocidad angular, que es 10. 1.5 más 1.5, la velocidad en C es igual a 3 metros por segundo. Me salió positiva la velocidad. Quiere decir que estuvo bien cuando dije que la velocidad en C es hacia la izquierda. Estuvo bien. Y es la otra respuesta del problema. Entonces, esta es la formulita que vamos a aplicar para analizar cuerpos que tienen rotación y traslación. ¿Ya? Chequea, pregunta, que está girando en sentido antihorario, con una rapidez angular de 6 radianes por segundo. El movimiento de esta manivela va a hacer que el elemento BC también se mueva, y va a hacer que el elemento AB también se mueva. Me piden calcular, me dice, determine la velocidad del punto E del eslabón y la velocidad angular del eslabón AB en el instante que se muestra. Mira, este es un problema que implica un poco más de trabajo que en el problema anterior. Por eso es que ya no me va a dar el tiempo para solucionar. Pero te indico cuál va a ser la metodología normal, ¿ya? Solo la metodología. En la otra clase lo resolveremos. En el mecanismo te cuento. El movimiento del punto C yo lo puedo calcular. El movimiento del punto B también lo puedo calcular. Fíjate. Ojo que me piden calcular la velocidad del punto E, ¿ya? Pero de este punto, si sabemos que la trayectoria va a ser una circunferencia, ¿cierto? Ahí. El punto C, mira, va a tener esta velocidad. ¿Sí o no? ¿Sí? Y la velocidad de C se calcula así, no fórmula, velocidad angular por el radio. Sería la velocidad angular 6 radianes por segundos y el radio es, ¿estamos bien? ¿Sí? 3,6 metros por segundo. Ya tengo la velocidad C. Quiero expresarlo en forma vectorial. Velocidad C es 3,6 el módulo en menos I. ¿Te parece? ¿Sí? Porque está a la izquierda. ¿Vamos bien? Una vez que ya tengo la velocidad del punto
la velocidad de B también más o menos intuyo cómo será. Digo, oye, este punto B también se va a mover en trayectoria circunferencial, ¿o no? ¿Sí, no? Donde la velocidad de B es tangente a la trayectoria y es perpendicular al radio, entonces, ¿no? Entonces digo, la velocidad de B será igual a la velocidad angular del brazo AB por R de AB. Velocidad de B es velocidad angular, esto me piden calcular también. Y el radio es no hay ese dato. Se puede, ¿no? Esto es 0,6. Esto será 1,2, ¿no? ¿Está bien? Ya, entonces el radio es 1,2. ¿Sí? K, 2K, K raíz de 3, ¿te acuerdas? Entonces, esto no lo tengo todavía. Ya se va a calcular. Ahora, si te acuerdas que hicimos en el problema anterior, a esta velocidad la descompones en sus componentes. ¿Sí? 30, 30, este ángulo es 60. Y sacas las componentes. ¿Está bien? Y resulta que la velocidad del punto B también lo tendrías en sus componentes rectangulares. ¿Sí? O sea, ya tienes la velocidad en C, ya tienes la velocidad en B. Ojo que la velocidad en B tiene este incremento, no se conoce. Pero ya de alguna manera tienes la velocidad en B. Entonces, una vez que tienes la velocidad en esos dos puntos, aplicas velocidad en B igual a velocidad en C. Ojo que el elemento BC es cuerpo plano general, puedes aplicar esta fórmula. Más velocidad angular de la barrita BC cruz R, primero va esto, ¿no? dB con respecto a C. Entonces, esto ya lo calculamos de alguna forma, esto ya lo calculamos también. Velocidad angular. A ver, ojo, trazo una perpendicular a la velocidad en C, trazo una perpendicular a la velocidad en B. Esto es el centro instantáneo. ¿Sí? Y entonces, ya de manera intuitiva digo, para que las velocidades de los extremos de esta barrita giren en esta orientación, así tiene que ser la velocidad angular de la barrita BC. ¿Sí o no? En menos K estaría. Mira, mi dedo apunta hacia adentro de la pizarra, en menos K. Entonces, esta velocidad angular, cuando lo reemplaces, así va a ser, en menos K, cruz, y el R de B con respecto a C. De B con respecto a C es este vector que voy a dibujar ahorita, mira. R de B con respecto a C. Es decir, oye, apunta a la izquierda, menos 0,6 mide ese vector o no. Fíjate. Y luego de que haces la igualación que haces luego, comparamos en J, en I, y al comparar lo que vas a obtener es esto. Me interesa saber la velocidad angular de BC. Eso quiero saber. ¿Ya? Una vez que tienes la velocidad angular de la barra BC, y listo, voy a agarrar este puntito, porque este me piden calcular, y este puntito, los dos. ¿Y qué digo? Yo quiero saber la velocidad en E. Es igual a la velocidad en C que ya tengo, más la velocidad angular de la barra. Oye, ¿E pertenece a BC o no?
E pertenece a la barra BC, no se pone velocidad angular de la barra BC, cruz por R de E con respecto a C. Entonces, esta velocidad n, ojo que esto ya lo tienes, ya está calculado. Esto lo vas a calcular del proceso anterior. Y esta R de E con respecto a C, ¿cuánto es esto? Menos 0,3. ¿Cierto? No. Este es R de E con respecto a C. Y fíjate, un poco más laborioso, pero esa es la metodología. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que tengas presente es que esta fórmula del movimiento relativo se aplica en los elementos que tienen rotación y traslación. Todo. ¿Ya? Profesor, ahí esa fórmula de componente angular ese, ¿cómo sería ese? Acá. Sí. El cuerpo al cual estoy analizando el movimiento plano es este. Debe hacer. No es CD, no. CD es solamente CB o BC. ¿Sabes qué? La fórmula también la puedes aplicar así. Mira. Velocidad en C, si quieres pones eso primero. Y siempre relacionas los dos puntos del cuerpo que se mueve con movimiento plano. Velocidad de, ¿ya? Más velocidad angular, cruz por R, ¿y qué cosa va acá? De C. Esto cambiaría. En el otro caso era de B a C, ¿no? ¿Sí? De B con respecto a C, ahora es de C con respecto a B. Solamente cambiaría este término. Esto no cambiaría. ¿Está bien? O sea, la fórmula la puedes aplicar así o así. Pero ten cuidado con este término, ¿ya? Parecen iguales, pero no son iguales. ¿Sabes en qué cambian? ¿En qué cambian? Esto con esto, ¿en qué cambian? Solo en el signo. Solo en el signo cambian esos vectores. Tienen sentidos opuestos nada más. ¿Ya? Solo el signo cambia. Pero al tener signo contrario, ya te altera toda la ecuación. O sea, si tú me pones algo así, B con respecto a C, ya te va a salir otra respuesta. Ya te va a salir otra respuesta, porque acá vas a tener otro signo y al sumarlo, ya se altera todito. ¿Verdad? Hay que tener cuidado con este término, ¿ya? Con el vector de posición. Chicos, continuamos.